De actualidad. De nuevo, Federica Palomero en Radio Sefarad, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Encantados de tenerte de nuevo aquí para hablar, como siempre, de arte y de arte judío, y en este caso de un ciclo de conferencias que vas a ofrecer en Segovia. Sí, en el Centro Didáctico de la Judería. Es artistas judíos en las vanguardias. Uh-huh. Ahora hablaremos de cada conferencia, pero ¿qué te ha llevado a elegir a estos artistas para que sean el tema de tus intervenciones? Sí. Pues hay un aspecto histórico y también cronológico, porque voy a empezar con Camille Pissarro, que es un artista pues impresionista, es decir, de fines del siglo XIX, y que participa de la primera vanguardia, de la que va a anticipar precisamente las vanguardias clásicas de principios del siglo XX. Y entonces que hubiera la presencia pues de un artista judío dentro de ese grupo de impresionistas me pareció algo bastante significativo. Empezamos pues ahí. Luego están dos artistas muy importantes de la Escuela de París, que son Modigliani y Soutine, que estuvieron pues muy involucrados en esa época del fines de la primera década y la segunda década del siglo XX, y que estuvieron pues muy cerca desde luego de todos los artistas que en ese momento pues hacían esa vida bohemia en París y que participaban pues del cubismo y de todas esas tendencias, ¿no? Aunque Modigliani terminó siendo un artista sumamente clásico a través de sus retratos y de la influencia enorme que tuvo para él, bueno, el arte italiano, porque él era de ahí. Y en cuanto a Soutine, él fue prácticamente el único expresionista que hubo en la Escuela de París y uno de los poquitos que hubo en Francia, porque el expresionismo es más bien una tendencia nórdica. Es decir, que son artistas que salen del molde de todas formas, ¿no? Que no son convencionales. Y Soutine, de alguna manera, el más olvidado, ¿no?, de estos artistas judíos, o el menos conocido. Es menos conocido, tal vez porque su obra es realmente muy, muy fuerte, muy desgarradora. Sin embargo, asociado a Modigliani, de quien era muy amigo, pues se ha dado más a conocer. Por ejemplo, se hizo una exposición bellísima en París hace como pues 3 o 4 años de los dos, ¿no? Y de la gente en torno de ellos, que fue algo realmente magnífico. Y Soutine vivió más que Modigliani, entonces tiene después en los años 20, 30 y hasta los 40 pues una carrera internacional muy exitosa. ¿Era tan guapo como Modigliani? No, como Modigliani es que nadie. Bueno, con esta pequeña broma te he interrumpido porque estábamos en el recorrido por las conferencias. Luego está Chagall. Bueno, volvemos a Chagall. Totalmente siempre. Contemporáneo de ellos y además paisano pues de Soutine. Se conocieron en París, no anteriormente en Rusia. Y ellos sí fueron muy amigos, mientras que entre Chagall y Modigliani la corriente no pasaba. Y Chagall fue un artista también ligado a las vanguardias, sobre todo a la segunda oleada del cubismo, es decir, no la de Picasso, sino la que vino un poquito después, sobre todo con Fernand Léger y con Robert Delaunay, de quien tomó prestadas las Torre Eiffel, ¿no?, por ejemplo. Pero fue un artista muy sui generis también, porque como él mismo explica en su autobiografía, él toma recursos técnicos de las vanguardias, porque además cuando él llega a París a los 23 años, en 1910, él queda totalmente deslumbrado y él dice, la luz del arte brillaba solamente en París y para él fue algo maravilloso, pero tenía mucha nostalgia
y todos sus temas, todos los asuntos que él trataba tenían que ver con su ciudad natal, con su pueblo, con su chetl. Un poco una mezcla, claro. y luego, bueno, Chagall fue Chagall porque creó un estilo muy, muy particular, y no tuvo seguidores en ese, ni imitadores, por suerte, en ese estilo. Ahora parece que sí, un poco, ¿no? Sí que hay pintores Que hay un colorido y ese aspecto un poquito naif. Bueno, tal vez sea fácil de copiar, pero el espíritu no va a estar nunca, porque Chagall está muy imbuido, desde luego, de la cultura popular del chetl y sobre todo pues del hasidismo, ¿no? Y sin ese ingrediente es difícil entender precisamente su universo, que fue lo que pasó con los surrealistas. André Breton, desde luego, deliraba por Chagall y lo quería pues llamar a sus filas. A Chagall no le interesó para nada, porque el surrealismo de él no era tal, sino que era algo sumamente genuino, que tiene que ver con el hecho de que en el hasidismo lo sobrenatural, no lo surreal, lo sobrenatural convive de manera muy normal y cotidiana con lo real, y las fronteras entre ambos son finalmente muy permeables. Y esa alegría de la hasídica, de la que nos hablabas en el programa anterior, que desde luego no practicaba el siguiente pintor al que te refieres en tus conferencias, ¿no? Rothko no parece un pintor o una persona feliz. Es un destino trágico, definitivamente. No, creo que no fue muy feliz, pero nos dio a nosotros mucha felicidad, porque es una obra realmente extraordinaria, ¿no? Entonces Rothko es otro movimiento pues, que se puede considerar de vanguardia, aunque ya no son las vanguardias clásicas de principios de siglo, sino que es el surgimiento en la escena internacional de Estados Unidos y de la Escuela de Nueva York, que justo al terminar la Segunda Guerra Mundial, y en gran parte gracias a los artistas que estuvieron exiliados durante la Segunda Guerra Mundial, artistas europeos y latinoamericanos como Mata, que estuvieron ahí en Nueva York, pues hubo pues una apertura del arte de Estados Unidos, que antes era un arte muy regionalista, y pues esa eclosión extraordinaria de la Escuela de Nueva York, sobre todo, con dos tendencias, la de Pollock, el action painting, y la de Rothko, que es el color field, ¿no? la pintura de campos de color, con pues esos cuadros inmensos, algunos incluso casi monocromáticos, que él va haciendo, depurando cada vez más, llegando en los últimos días a unas pinturas prácticamente negras, que yo creo que nos hablan realmente pues de él como persona y de sus dramas, ¿no? Porque incluso hay que ponerlo en plural. Sí. Y luego pasas a Boltanski. Bueno, no hemos dicho, perdona, el título de la exposición de Rothko, que es Rothko, una extrema abstracción. Exactamente. Y después está Boltanski, temas de siempre, nuevos medios. Sí, porque Boltanski es un artista que pertenece pues a la corriente conceptual, que empezó a ser Super 8, que es como el abuelo del video, dicen usted, el video. Y pues que usó también la fotografía como ready-made, que hizo instalaciones, es decir, que es un artista que usa medios totalmente nuevos para su época, para fines de los 60. Hoy día ya han pasado a ser también bastante tradicionales. Y él dice que esto tiene que ver sencillamente con su incapacidad de ser un buen pintor. Lo asume totalmente, ¿no? Pero por otra parte también dice que él hubiera querido ser un gran pintor como esos que hay en los museos, como los que él veía en el Louvre, y que los temas que él trata son los temas de siempre en la historia del arte. Pero con otros medios, con esos nuevos medios de los que nos vas a hablar en la conferencia. Sí. Hemos dejado un poco a Pissarro sin comentar mucho. Volvemos a él. Pissarro es un
caso muy interesante porque estuvo con personas tan importantes como Monet, como Renoir, como Sisley, también era amigo de Cézanne, aunque después se separaron por el asunto del caso Dreyfus, ¿no? Porque Cézanne era anti-Dreyfus y Pissarro, pues como buen anarquista que era, pues defendió mucho a Dreyfus, etcétera. Pero esos son asuntos extra artísticos, digamos, ¿no? Pero bueno, es una época absolutamente increíble del arte que puedan coincidir tantos artistas importantísimos y entre ellos pues Pissarro tiene un lugar realmente muy, muy privilegiado por el hecho de que el impresionismo se asocia mucho al paisaje, desde luego, pero él además de paisajista también se interesaba muchísimo por la gente. Sobre todo por la gente humilde, por los campesinos. Y después de Millet, por ejemplo, él fue el pintor de la vida campesina, ¿no? Entonces esto le da una dimensión social, digamos, ¿no? Muy interesante. Y también en Pissarro está muy presente al final de su vida el paisaje urbano, sobre todo el paisaje parisino, ¿no? Él pues ya no podía pintar afuera porque tenía una enfermedad ocular, entonces tenía que pintar adentro y alquilaba una habitación de hotel y pintaba lo que veía. Por eso pues esa impresión de que hay como una perspectiva pues hacia abajo pues en esas pinturas, ¿no? O sea, la explicación es sumamente sencilla. Ya, pero me encanta cómo la cuentas y seguro que además Pissarro estuvo en Venezuela. Ah, sí, no lo sabía. Sí, pues poca gente lo sabe. ¿Sí? Incluso yo aprecié muchísimo la exposición de Pissarro del Thyssen, me pareció bellísima, pero sí me dio tristeza que no hubiera nada de su época venezolana. Él estuvo en Venezuela entre 1852 y 1854. ¿Buscando el exotismo? ¿O por... No, porque él venía de Charlotte Amalie, que es una isla del Caribe, o sea que la verdad que para él no había ninguna diferencia. No, él buscaba sobre todo escapar de la familia. Porque a veces pues, es una buena razón. él bueno, era un joven pues que quería ser artista. A los padres esto no le parecía nada serio. Eran personas que pertenecían a una burguesía muy acomodada, que tenían pues en Charlotte Amalie un gran negocio de partes navieras y que tenían por supuesto pues la esperanza de que el hijo retomara el negocio, y no fue nada así. Y él explica muy bien por qué se fue. O sea, se fue para huir de esa atmósfera burguesa que le pesaba mucho, ¿no? Y recala en Venezuela. ¿Y allí pinta ya? Ahí él dibuja y hace acuarelas al aire libre. O sea, se antecede, digamos, al impresionismo. Ahora, hay que tener cuidado de no leer, digamos, el Pissarro de Venezuela a la luz de lo que fue después Pissarro. Pero sí es importante mencionar que de todos los artistas viajeros europeos que estuvieron en el Medio Oriente, en África del Norte, en América Latina, en el norte de América, etcétera, a lo largo del siglo XIX, el único que realmente trascendió, digamos, el ámbito de los pintores viajeros fue Pissarro. Qué interesante. Bueno, pues historias como estas son las que nos va a contar Federica Palomero todos los sábados de este mes de abril. Sábado 2, 9 y 16 a las 7:30 de la noche en el Centro Didáctico de la Judería de Segovia. Pues muchísimas gracias por habernos adelantado un poquito de estas conferencias que, como nos has comentado antes, hablan de lo extraartístico y de la obra de estos pintores. Sí, bueno, el arte no puede quedar aislado del entorno, ¿no? Y eso, bueno, lo veremos con Pissarro y el caso Dreyfus, con Chagall, por supuesto, y con Soutine, y después incluso con Rothko y con Boltanski muchísimo, porque la obra de Boltanski está sumamente ligada al Holocausto. Entonces, la historia va a estar presente.
Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, pero ustedes tienen la suerte de poder disfrutar de estas conferencias en el Centro Didáctico de la Judería a cargo de Federica Palomero. Te agradecemos como siempre mucho que nos hagas aprender sobre estos grandes artistas. Bueno, muchas gracias a ustedes.